en esta hora me gustaría que también compartieran la palabra conmigo. Amén. Y buscaran el Salmo 69. Y también esté clamando, amén, para que no me desmaye. Y vamos a leer del versículo 1 al 6, ¿ya? Así que para que lo busque y también se ponga de pie. Bien. Si lo encontró, me confirma con un amén. Amén. Y lo leemos alternadamente del 1 al 6 en nombre del Señor. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Cansado por causa mía, los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Amén. Que Dios les bendiga, tome su asiento. Primero que nada, ¿por qué hasta hoy seguimos siendo cristianos? Esa es la frase que nos compete. Nos llama en esta hora a reflexionar también por qué hasta el día de hoy, pasando tantos años, tantas pruebas, tantas cosas, seguimos siendo cristianos. Es una pregunta que tenemos que saber respuesta, ¿cierto? Quizá en el momento no vamos a encontrar una respuesta sólida, pero sí tenemos que tener alguna idea. Y para el que no tiene alguna idea, por misericordia del Señor, hoy día vamos a aprender cosas nuevas. Amén. Primero, este es un salmo de David. Amén. Como pueden leer, es un salmo muy desgarrador. Y nosotros podemos ver la forma en la que David también escribe. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Podemos ver que David está pasando por un momento complicado, ¿cierto? Y sin duda la vida de David deja muchos momentos donde podemos mostrar este salmo. Nosotros sabemos que David fue un salmista, un adorador de corazón, y en cada momento, en cada situación que pasaba, también escribía salmos. Entonces su alabanza no era siempre alegre, sino que también había momentos donde su alabanza se tornaba con un tono gris. Y uno también, de cierta forma, viene a la casa del Señor y alaba al Señor, y a veces nunca le ha pasado que a veces no tiene ganas de levantar sus brazos, o que a veces ni siquiera puede abrir los ojos, mirar al coordinador, mirar a quien sea, a veces saludar. Eso es mala educación, sí, pero a veces quizá acercarse mucho a las personas, alejarse, emburbujarse. Tener esa actitud también es parte del ser humano, ¿cierto? Y David, a pesar de ser un rey, a pesar de ser una persona muy bendecida por el Señor, también pasó por estas cosas. Amén. El mensaje de hoy día se titula La iglesia de los inestables. Amén. Vamos a hablar un poco de David. Amén. David también significa bien amado, querido. Nacido en Belén, en Judá, y es el menor de ocho hermanos. Entonces, puedes saber más o menos que quizás no se sentía muy empoderado en la familia, era el hijo menor, a veces se desprecia. Sin embargo, David tenía muchas cosas especiales desde niño, desde su juventud. Amén. Que también es importante destacar. Y quiero que se empiecen a identificar con David. Amén. Que hagan el esfuerzo de pensar, el hermano Camilo está hablando de mí. Amén. Porque hay muchas cosas que también compartimos con David. Nosotros a veces dejamos a David muy arriba como algo inalcanzable, pero David también fue un ser humano. Fue usado por el Señor y lo sacó de un lugar totalmente remoto para cumplir su obra. Amén. Entonces, no es tan distinto a nosotros también. Amén. Entonces,
hijo de Isaí, amén, y su madre no hay mucha información, pero se menciona directamente en ciertos salmos. Era un chico hermoso, amén. Por eso me gusta identificarme con David. Era rubio, de hermosos ojos, amén, literalmente, no lo dice porque de forma figurada. Literalmente era rubio de ojos hermosos, se dice en la Biblia. Era pastor de ovejas, amén. Algo poco frecuente para un niño tan joven, amén. Y también mostraba cierta valentía. Él tenía cierta experiencia o ciertas anécdotas defendiendo a sus ovejas. Entonces no era un pastor cualquiera, era un pastor bien valiente. Era un pastor que tenía cierta valentía, cierta fuerza, y el Señor también lo protegía desde pequeño, amén. Tenía talento musical, amén. Era muy común en los pastores que pastorearan con algún instrumento, con flauta, y David era muy bueno para el arpa, amén. Tocaba muy bien el arpa y era compositor de salmos. Desde pequeño, compositor, adorador, en cualquier instancia, amén. Y eso, ojalá también nos identifiquemos con eso. Nosotros como coristas también tenemos que ser adoradores en todo momento, en las buenas y en las malas, con o sin instrumento. Amén. Entonces, ese talento con el arpa también lo elevó futuramente a acercarse al rey Saúl. Amén. Rey Saúl en ese momento era el rey actual. Amén. Él también fue ungido en secreto por el profeta Samuel. Se podría decir en secreto porque nadie de los que estaba alrededor sabía de qué forma había ungido a David. Samuel también recibiendo la revelación del Señor, y Saúl también siendo rechazado por Dios. En esa época Saúl fue llamado para ungir al próximo rey y lo fue a buscar a Belén, a un lugar también bastante humilde, bastante campestre. De ahí salió David. Entonces, de forma secreta, lo ungió como para ser el predecesor del reinado. Y desde entonces podemos ver algo muy hermoso. Quiero que busque también en 1 Samuel 16:13. Este versículo es muy importante porque de alguna forma le muestra el camino, o nos muestra el camino que va a seguir David. Amén. David nunca va a estar solo, porque desde ese día, como dice en 1 Samuel 16, versículo 13, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Entonces David no estaba solo. Ya no estaba solo. Mucha gente quizás lo despreciaba por ser un pastor joven, pero ya no estaba solo. Tenía una autoridad extra. Y era que estaba el Rey de Reyes con él. Amén. Y eso, identifiquémonos con eso. Amén. También sirviendo a Saúl. Futuramente, después de eso, Saúl empezó a ser atormentado por espíritu de depresión, por espíritu de locura, un espíritu que el Señor puso en él también de forma de castigo. Recordemos que Saúl también por desobediencia dejó de recibir la bendición del Señor. Amén. Entonces Saúl empezó a ser atormentado y le dijo a sus consejeros qué es lo que podría hacer, y los consejeros le dijeron: ¿saben qué? Conozco un músico que podría tocar para ti y quizás podría calmar un poco tus tormentos. Amén. Y recomendaron a David. Amén. David le tocaba el arpa a Saúl y hacía que se calmaran los tormentos del rey. Entonces también fue muy cercano a Saúl desde pequeño. Fue nombrado escudero del rey y aprendió mucho observando a Saúl desde cerca. Desde el principio empezó a ver cómo funcionaba ser un rey, cómo sería ser un rey. Pero nunca se subió sus intenciones. Él, sabiendo que tenía la unción de ser rey, él nunca quiso sobrepasar eso y adelantarse más allá, sino que después de que Saúl mejoró de sus tormentos, él siguió pastoreando. Amén. Entonces David, a pesar de tener la unción y saber que iba a ser rey, él nunca quiso adelantarse a los planes del Señor. Amén. Él quiso esperar el tiempo perfecto del Señor. Entonces, desde ya a temprana edad empezó a seguir la voluntad, que es algo que a veces nos cuesta, pero es lo que trae frutos realmente. Amén. Entonces, Saúl mejoró, David volvió a pastorear, y en algún punto de la historia los filisteos acamparon cerca, 25 kilómetros de Belén,
también tomando ciertas ciudades, ciertos terrenos, y Saúl organizó un ejército para ir en contra de los filisteos, ¿ya? Y Isaí, el padre de David, lo llamó y le dijo, anda a ver qué es lo que sucede con tus hermanos. Había un par de hermanos de David que habían ido a defender a Israel, ¿ya? Entonces Isaí, sin ninguna intención extra, solamente le dijo, ve a saber cómo están tus hermanos, ¿ya? Entonces conocemos la historia que sigue. David llega al encuentro entre los filisteos y los israelitas, y también se encuentra con Goliat. Amén. Goliat, un hombre muy grande, era el mejor guerrero que tenían los filisteos, y David también encontró la forma para glorificar al Señor y se ofreció también para pelear. No cualquiera lo hace, ¿cierto? Uno tiene miedo de quizá una persona grande, no voy a salir ganando, ¿amén? Pero él tenía la confianza en el Señor. Y con su agilidad, con una honda, 3 piedras, ¿qué hace este niño con 3 piedras y una honda? En una guerra. Ganó. El Señor le dio la victoria. Venció a Goliat. Y todo Israel lo conoció, lo empezó a conocer, fue muy conocido, ¿ya? Entonces se podría decir que la vida de David iba yendo de a poquito hacia arriba como un avión. Amén. Y en un momento Saúl, entre el festejo, pregunta, ¿de quién es hijo este? Preguntándose como quién era este niño. Y no realmente porque no lo conociera, recordemos que él tocó para Saúl, entonces conocía a David. Pero este versículo también es importante, cuando él dice, ¿de quién es hijo este? Eso reflejaba que ni siquiera Saúl podía reconocer a David de cómo había crecido. David había crecido de una forma tan poderosa que él logró enfrentarse a Goliat. Entonces por eso era un chico irreconocible para Saúl. Amén. Y posterior a eso la gente empezó a hacer ciertos cánticos, burlándose del rey Saúl, empezaron a darle más gloria a David, y eso significó en un sentimiento de recelo por Saúl. Entonces Saúl empezó a tener envidia, empezó a odiar a David de alguna forma y quiso matarlo. Y Saúl en un momento incluso ofreció a su hija Mical para matrimonio a quien venciera a Goliat. Y Saúl, como venganza a David y el odio que le tenía, casó a Mical con otra persona. Entonces el rey Saúl persiguió de cualquier medio el que tenía a David. Y David no había hecho nada malo realmente. David desde siempre había seguido la voluntad del Señor. Eso es muy importante y ojalá lo recuerden. Amén. Y David huyó. Amén. Siendo fugitivo, estando angustiado y desesperado por su vida porque no quería morir, obviamente, temeroso de su muerte, y aún buscando refugios en los reinos enemigos de Saúl, él no pudo encontrar refugio, amén. Y volvió a Judá. Y él escribió un salmo, el Salmo 34, que me gustaría que también lo buscaran. Hay unos versículos muy importantes que él escribe en la cueva de Adulam. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Imagínese estar siendo perseguido y aún así tener la fuerza para alabar al Señor y escribir un salmo que diga, el Señor me va a proteger, nos va a librar. Amén. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Versículo 22, vamos a saltar al 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces David, a pesar de todo lo que estaba pasando, él nunca dejó de confiar. Y eso es lo que tenemos que también absorber nosotros, amén, como jóvenes. No tenemos una vida sin problemas, ¿cierto? Y en todas circunstancias tenemos que ser adoradores. David también empezó a ser ese carácter de líder.
y ya tuvo cierto grupo de personas que lo apoyaban, amén. Y aún teniendo la posibilidad de matar al rey Saúl, en una especie de emboscada, cuando tenía a Saúl enfrente para matarlo, amén, él no lo hizo, amén. Y hay un versículo que también quiero que busquemos, que es 1 Samuel 24, versículo 6. Esto es muy importante también, porque resalta también lo que quiero que se quede, amén, en el mensaje. 1 Samuel 24, 6. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Entonces David, a pesar de tener la oportunidad de librarse de su persecución, él no fue capaz de desobedecer la voz de Dios y no pudo matar al ungido de Dios. Sea bueno, sea malo, era el ungido de Dios. Entonces David también tenía cierta actitud implacable. Él no tenía ninguna tranza con la ley de Dios. Y eso también tenemos que absorberlo. Simplemente esperó a la muerte de Saúl. Entonces, posterior a eso, los hombres de Judá lo aceptaron como rey y fue ungido públicamente. Ya después de eso se cumple la profecía. David fue rey. Amén. No fue fácil. Tuvo que pasar persecución, pero se cumplió. Se cumplió y el Señor nunca lo dejó solo. Y se ven en muchos salmos que él escribe, él a pesar de su persecución, él nunca dejó de alabar al Señor. Imagínense eso. Quizás una persona de afuera puede decir, pero ¿por qué sigue alabando? ¿Por qué sigue levantando tus manos a pesar de tu enfermedad? A pesar de que mucha gente te ha dado la espalda. A pesar de que como que no te sientes digno. Tu pecado no te hace digno muchas veces. Sin embargo, David siguió alabando al Señor en todo momento. Fue ungido como rey a la edad de 30 años. Tuvo muchos hijos, amén. Y posterior a una guerra civil contra Isboset, que era un hijo de Saúl, que también quería robarle ese reinado a David, posterior de derrotar a Isboset, David se convirtió en el rey de todas las tribus. Entonces también se cumplió una profecía. Extendió el dominio de Israel, conquistó ciudades que estaban tomadas por los filisteos, por los cananeos y muchos pueblos enemigos. Amén. Y también se cumplió una profecía que le dieron a Abraham, que toda esta tierra que está dominada por los cananeos, filisteos, iba a ser tuya, pero en las próximas generaciones. Tú no verías esto. Y aquí David también pudo cumplir esta profecía. Entonces, fue algo muy grande para lo que el Señor le usó a David. Entonces, por eso también tenemos que tener este mensaje en nuestro corazón. Para cosas grandes nos quiere el Señor. Amén. También trajo el arca del pacto, que para quien no sabe era una especie de baúl que estaba cubierto en oro. Tenía las leyes reveladas a Moisés, las leyes de Jehová, y era la representación física de la presencia del Señor. Entonces era un objeto invaluable. Amén. Para los israelitas tenía mucho valor cultural. Entonces, cuando fue robado, obviamente se perdió cierta identidad. Entonces, David devolvió esto y le trajo la victoria también a Israel. Se celebró grandemente. David estuvo lleno de bendiciones. Amén. David de ahí en adelante tuvo solamente victorias. Amén. No tuvo ninguna derrota. Sin embargo, llegó a un punto, amén, y pecó. Uno muchas veces dice, bueno, un hijo del Señor, ¿cómo puede pecar? Sigue siendo ser humano. Amén. Y sigue teniendo aflicción, sigue teniendo un montón de cosas, y de alguna u otra forma, el diablo busca la debilidad. Amén. Y David pecó, adulteró. Adulteró con Betsabé, una mujer casada. Hizo una maquinación para matar al esposo de Betsabé. Entonces no solamente cometió adulterio, también hizo asesinato. Incumplió las leyes, pecó de una forma horrible. Amén. Y David, entre sí y que no, siguió reinando, y un día Natán, el profeta Natán, entre varias revelaciones que le dice, también le dice de una forma bastante poética y muy hermosa,
de que el Señor sabía que él estaba pecando. Sabía que él pecó. Y no había forma de que él se escondiera. Amén. Natán le dice la verdad. Le dice, tú eres ese hombre que está pecando. Cuando le dice una analogía con las ovejas, dice, tú eres ese ladrón. Tú eres el pecador. Amén. Y también le dice, la espada no se apartará jamás de la casa del rey. Y trajo consecuencias ese pecado. Amén. Uno puede pensar, bueno, la carrera de David iba solamente hacia arriba, en ascenso. Sin embargo, tuvo consecuencias graves en su familia. Amén. Recordemos que Amnón, uno de sus hijos, cometió incesto con su hermana. Amén. Absalón, para vengar a su hermana, mató a Amnón. Amén. Absalón también se rebeló contra David. David nunca fue capaz de detener a su hijo. Lo perdonó, lo sacó del país, lo devolvió y Absalón intentó convencer a su padre con un perdón que no era real, que no era verdadero, y Absalón siguió rebelándose contra su padre hasta un punto de perseguirlo, reunir un ejército, dividir a todo Israel para eliminar a su padre. Amén. Entonces, este pecado trajo un periodo de gran dolor sobre David. No fue algo sencillo para él y trajo sus peores momentos, donde él quizás sintió que ya no podía más, su familia lo estaba traicionando, amén. Entonces fue obligado a huir de Israel y en varias persecuciones que tuvo él no fue capaz de matar a Absalón, uno de sus guerreros los mató. Se dice que posterior a eso hubo mucha hambre en Israel, amén. También la cabeza de alguna forma maldijo a Israel. Entonces Israel pasó por hambre, hubo una peste también por la desobediencia de David, queriendo hacer un censo, tengo entendido. Entonces, posterior a eso, fue embajada, pero nunca dejó de alabar al Señor, siempre se mantuvo alabando, amén. David pasa sus últimos días, amén, enseñándole a Salomón, su hijo, cómo gobernar, le empezó a enseñar las cosas del reinado, amén. Entonces fue preparando el camino, también reuniendo recursos, reuniendo materiales también para que Salomón, posterior a él, construyera el templo de Israel. Entonces una labor bastante grande que David antes de morir dejó casi lista. Amén. Y aún así Adonías, uno de sus hijos, quería rebelarse contra eso y quería ser el rey. Amén. Entonces su familia lo traicionó y David murió. Amén. Muere dejando un camino preparado, amén, para la futura Israel. Uno puede decir que quizá fue un final trágico o un final que no tiene muchas cosas que sacar, quizás no tenemos muchas cosas que rescatar. Amén. El ser humano tiene luchas. Amén. Quiero que busquemos Juan 16:33. Hay un versículo muy hermoso que dijo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús reconocía que el ser humano iba a pasar aflicción. Amén. Nada de las cosas que tenemos resultan fáciles realmente. Amén. Evidentemente, no somos estables. Amén. Aunque aparentemos serlo, aunque aparentemos muchas veces mostrar un rostro feliz a la casa del Señor, hay muchas cosas que los hermanos no ven. Amén. Aunque intentemos aparentar una estabilidad emocional, hay un montón de cosas que llenan nuestro corazón y pueden hacer que nuestra alabanza no salga de la mejor forma. Amén. Es inevitable que el camino nos haga pasar momentos bajos. Amén. Entonces, no podemos decirle a la iglesia que no va a pasar por la muerte. Amén. No podemos decirle a la gente que no va a pasar por el pecado, que no va a pasar tristeza, amén, que no va a pasar ansiedad, baja de autoestima, culpa, traición, que no tengamos que enfrentar a veces la muerte de un ser querido. Amén. Esas cosas van a pasar y no podemos librarnos de eso realmente. Amén. Y David fue un hombre de gran estima para Dios. Y sin embargo, él tampoco pudo mantenerse estable en todo momento. Amén. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Fue algo que dijeron los apóstoles en Hechos 14, 22. Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, amén. Eso fue algo que dijo Pablo. Inevitablemente tenemos que pasar por luchas, por pruebas. Y acá dentro de nuestra iglesia, ahora actualmente, quizás ahora con un poco de calor, no sé, con un poco de sueño, un poco de cansancio, tenemos tantos hermanos con dificultades, con problemas, amén. Esta iglesia está llena de gente enferma, llena de gente débil, llena de gente que busca a Dios. Y una persona que está bien muchas veces no lo busca, amén. Precisamente los que estamos acá somos gente dañada, gente que en algún punto pasó por una situación que quizá le afectó mucho. Hay un montón de casos, un montón de experiencias, y si uno se da el tiempo de observar a los hermanos, a los jóvenes, podemos ver muchos casos de cómo el Señor también se glorifica en ellos, amén. Entonces todos cargamos con algo realmente. Uno puede ver a los jóvenes acá, a los coristas, y a veces quizás se nos hace difícil dejar nuestro instrumento de lado y tener una alabanza sincera. Eso se hace cada vez más complicado cuando uno a veces encasilla todo a un instrumento, encasilla todo a su labor, pierde la alabanza real, pierde la alabanza sincera. Y eso pasa cuando hay dificultades, cuando hay problemas. Amén. Entonces, también tenemos que reconocer lo que somos, cómo somos, en qué situación estamos, porque no podemos engañar de ninguna forma a Dios. Amén. Dios le reveló a David que sabía lo que estaba en su corazón, sabía lo que había hecho. ¿Qué podemos esconder nosotros? Amén. No tenemos nada que podamos esconder. Amén. Todos cargamos con algo y todos venimos a la iglesia a dejar esa carga. Y muchas veces los jóvenes que a veces son criticados, son juzgados, muchas veces se les exige mucho más de lo que se le exigió a los adultos a veces. Y uno no se da cuenta que somos todos iguales realmente. Somos iguales que David, somos iguales que Pablo, somos iguales que todos los discípulos, somos iguales que todos ellos porque somos seres humanos. Y el Señor escogió a gente imperfecta. Escogió a gente que tenía dificultad, que le costaba caminar. Sin embargo, el Señor hizo la obra. Amén. No por nada estamos acá. Si fuera por nuestra fuerza realmente, quizás estaría la mitad de la iglesia. Hay un gran porcentaje de la iglesia que viene acá porque el Señor tiene misericordia y mueve tu corazón para que tú vengas. Amén. Entonces, no es algo tan sencillo como decir que podemos mostrar la mejor cara o podemos seguir alabando con la mejor felicidad de todas. Va a haber un momento en donde nuestra alabanza va a ser un poco más gris. Amén. Lo importante es que nunca dejemos de alabar. Amén. Nunca dejemos de alabar. Y eso fue lo que hizo David. David seguía siendo un ser humano. Y quiero que también revisemos el versículo que leímos hace poco. Salmo 69. Amén. El versículo 3 dice: cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿No le parece eso conocido? ¿No le parece que eso también nos pasa muchas veces? Que gritamos al cielo, Señor, Señor. Y a veces nos cansamos, nuestra garganta quizás no da para todo y no podemos escuchar la voz de Dios. Estamos desesperados muchas veces buscando esa voz. Eso también pasa y le pasó a David. Amén. Versículo 4. ¿He de pagar lo que no robé? David decía, ¿en serio esto me lo merezco de alguna forma? ¿Me merezco esto, Señor? ¿Ha dicho eso alguna vez? ¿Merezco que me pase esto? Si yo soy tan fiel, si yo vengo todos los días, amén. Si yo vengo y alabo con toda la fuerza, busco la perfección en la alabanza, toco un instrumento excelente, ¿por qué aún así? ¿Por qué aún así? ¿Por qué, Señor? ¿Me lo merezco? Eso también pasa y le pasó a David. ¿David se merecía eso realmente? Realmente no, pero era parte de su camino. Era una parte fundamental. Si no hubiese pasado por eso, no sería David. No sería el mismo David. Sería un David más débil. Sería un David que no conoció el sufrimiento.
No, entonces no hubiese conocido tampoco cómo gobernar, no conocía a las personas, tenía que saber cómo era el sufrimiento, amén. El versículo 13 dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, Señor, escúchame. ¿No le pasa eso? Que muchas veces uno busca la voz del Señor y dice, Señor, escúchame por favor, escúchame Señor. Y uno gasta toda su fuerza, todas sus energías buscando esa voz. Amén. Y el versículo 15 también dice, no me negue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Básicamente David en este momento, que no sabemos precisamente, pero se dice que fue después de su reinado, David se sentía en un pozo. Sentía que todas sus posibilidades se cerraban, que él miraba al cielo y no miraba un cielo despejado. Él solamente se sentía dentro de un pozo y sentía que la boca del pozo se iba cerrando. Amén. Amén. Y David no podía bajar sus brazos. No podía bajar sus brazos tan fácilmente. Recordemos que él era rey. No podía rendirse y dejar esa honra. No podía dejar esa labor. No podía. Entonces él, a pesar del pecado, a pesar de todo, él se ponía sus vestiduras, se perfumaba y seguía adelante. Amén. Y pasó cuando pecó. Perdió el primer hijo con Betsabé. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Entonces, posterior a eso, los consejeros vieron a David que no podía levantarse. No podía levantarse de su lecho. ¿No le ha pasado eso alguna vez? ¿Le ha pasado que a pesar de buscar fuerza en cualquier instancia, cualquier alabanza, a veces en sus familiares, uno no encuentra la fuerza para levantarse? Amén. David pasó por eso. Y sin embargo, él tomó su vestidura, se vistió y siguió siendo rey. Siguió la labor y no detuvo eso, porque inevitablemente iba a recibir el perdón. Amén. En el Salmo 51 también se muestra cómo David se sentía arrepentido, sentía una culpa enorme. David no fue una culpa de una semana, fue una culpa de básicamente un año donde él se sintió con ese dolor en su corazón y no podía levantarse. Amén. Busquemos el Salmo 51. Hay muchos versículos que son muy hermosos, amén. Y David muestra lo que pasaba. No era fácil, amén. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, ese subtítulo que dice en la Biblia, amén. Lávame de mi pecado, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Básicamente son el resumen de este gran salmo, que ojalá tengan la oportunidad de leerlo. Uno muchas veces cuando siente que la culpa lo destroza, cuando uno siente que la culpa te bota al suelo y no eres capaz de levantarte, lee este salmo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en el pecado me concibió mi madre. David sentía que su maldición era casi generacional. Era algo que maldecía a él, a su madre, maldecía a sus hijos. Era algo que no podía solamente derribarlo a él, derribaba a todo su entorno. Uno siente a veces cuando hay culpa en el corazón que a veces todo nuestro entorno está manchado, que todo el entorno a veces no nos apoya realmente. Todo nuestro entorno también lo manchamos con nuestra presencia, básicamente. Nos sentimos sucios. Así, de esa forma se sentía David. Amén. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios en tu corazón. Amén. David, en este versículo, en este capítulo, no culpa al pecado realmente. Él se culpa a sí mismo por en algún momento haber perdido la verdadera adoración. Él reconoció que
la causa de todos los problemas no era el pecado realmente. Y no es el pecado lo que nos debería preocupar más realmente. Tenemos que preocuparnos de avivar el fuego del don de Dios. Eso es lo que quería David. Posterior a eso, uno deja de pecar, uno ve las cosas de una forma diferente. No vive la vida igual después de recibir el fuego del Señor. Entonces era necesario que David recibiera ese fuego, lo estaba buscando de una forma escandalosa. No podía ni dormir. Amén. Entonces va todo ligado. Amén. Él estaba cansado, tenía una dificultad, él se sentía fugitivo, se sentía que lo perseguían y posterior a eso también sintió que el pecado y la culpa lo estaba inundando y él no tenía salida, no tenía escapatoria. Entonces está todo ligado realmente. La dificultad y todas esas cosas nos quitan ese fuego y sin ese fuego nosotros estamos al descubierto, somos como una abeja como una abeja que está sola. Amén. Pero Dios se apartó realmente de David. ¿Dios se apartó realmente de David? No fue así. Dios permaneció fiel. Amén. Natán, aparte de revelarle su pecado, David ni siquiera dijo nada, no respondió nada. Cuando Natán dijo, tú eres ese hombre, David se desbordó, tenía la culpa tan grande en su corazón que en algún punto simplemente lo dejó ir, no pudo esconder nada. ¿Qué iba a decir? El Señor todo lo conoce, amén. Dios permaneció fiel y Natán también le dijo que de sus futuras generaciones, vendría el Mesías, amén. Esa fue una de las profecías, el pacto davídico, amén. Y también podemos ver que David, a pesar de todas sus dificultades, él también siguió escribiendo salmos alabando al Señor, salmos dando honra al Señor por darme la victoria, porque a pesar de todo me sigue dando la victoria, amén. Entonces el Señor nunca abandonó a David, amén. Y Dios, así como toma a David, una persona totalmente inestable, como todos los que estamos acá, ¿cierto? También tomó Jesús a sus discípulos. Tomó a gente totalmente inestable, totalmente distinta, diferente. Gente que quizá que para el común del ser humano, para el común de la sociedad, no tenía nada valioso. Sin embargo, el Señor en nosotros, que no tenemos nada valioso, sabe encontrar lo valioso. Amén. Muchas veces nosotros nos ninguneamos, pensamos que no tenemos nada realmente para entregar. Pero el Señor busca esa piedra y la hace florecer. Amén. Gracias al Señor por eso, porque si no, nosotros estaríamos encerrados sin saber lo que realmente somos, de lo que realmente podemos alcanzar. Pedro, una persona rebelde, una persona temperamental, una persona que negó a Jesús. Sin embargo, posterior a eso, el Señor igual lo siguió usando. Tuvo un crecimiento enorme y se convirtió en uno de los mártires más importantes de la primera iglesia. Amén. Hizo el primer discurso cuando cayó el Espíritu en Pentecostés. También Pedro fue usado de una gran forma. Tomás, una persona que también era muy energética. En algún punto le dijo al Señor, bueno, pero vamos, yo voy a todas contigo, Señor. Amén. Pero también fue incrédulo después de la resurrección. Necesitaba las pruebas de la resurrección. Necesitaba ver al Maestro resucitado para creer. Amén. Y el Señor se le presentó. A pesar de todo, él amaba a Jesús. Y cuando vio al Mesías, él simplemente no pudo hacer otra cosa más que alabar. Amén. Mateo, un recaudador de impuestos, quizá una persona que para la sociedad en ese momento era despreciable, quizás la gente no lo aceptaba, la gente no lo quería realmente. Y sin embargo, Mateo igual simplemente estaba buscando una oportunidad del Señor. Estaba buscando que el Señor le diera una oportunidad nueva y cuando el Señor le dice, ven, sígueme, él dejó todo botado. Amén. Una persona también imperfecta, que me imagino que reconocía todo aquello y cuando tuvo la oportunidad de seguir al Maestro, lo siguió. Dejó todo. Amén. Y así es como tenemos que hacerlo. En algún punto, si tenemos que dejar, no sé, quizás nuestra mirada, quizás el maquillaje, un montón de cosas, si tenemos que dejar el instrumento, déjelo, porque el Señor te está llamando. Amén. Y no puedes negar ese llamado. Pablo, una persona que perseguía a los cristianos, amén,
Tenía un celo excesivo por sus tradiciones, por su cultura. Él perseguía a los cristianos y no lo aceptaba. Amén. Él tenía también limitaciones físicas. Posterior a recibir la unción del Señor, él tenía un aguijón, amén, que lo dificultaba, que si bien no se sabe si es espiritual, físico, pero de alguna otra forma hacía perder su fuerza y él pedía al Señor por nueva fuerza. El Señor usó a una persona que nunca en la vida esperó recibir al Señor. El Señor la usó, amén. También nos puede usar a nosotros. Y Juan sufrió la pérdida de su hermano, Santiago. Juan también vio al maestro cómo murió. También sufrió la muerte, vio la muerte en sus ojos. Vio a sus seres queridos morir. Imagínense eso, que ver a Jesús, ver su muerte, tener tanto amor por Jesús, sufrió persecución, amén, pero aún así el Señor lo usó. Amén. Hasta el día de hoy seguimos siendo una iglesia llena de inestables. Amén. Seguimos siendo tal cual ese modelo que el Señor toma, lo renueva, lo hace cambiar de parecer y lo usa de una forma excelente. Amén. Seguimos siendo esos hijos del Señor que están en la Biblia. Somos nosotros todavía. Somos esos jóvenes que muchas veces en la escuela, el estudio no te acompaña. Muchas veces no tenemos las amistades. Amén. Se aparta todo el mundo. Amén. Es increíble que el Señor nos ocupe. Amén. Gloria al Señor. Dios permanece fiel. Amén. Dios permanece fiel. Esa no es la verdadera pregunta que tenemos que resolver. Dios permanece fiel, ¿cierto? La verdadera pregunta es si somos capaces de seguirle. Somos capaces de dejar al viejo hombre. Somos capaces de tomar nuestra cruz. Esas cosas que son malditas para nosotros. Amén. Esas cosas que son nuestras cargas. Eso que no nos deja entrar por esa puerta. ¿Somos capaces de tomar eso y seguir al Señor? Esa es la pregunta. Imagínense David, dentro de todas sus persecuciones, dentro de todos sus momentos, quizá una persona que podemos pensar que nunca encontró la paz, nunca encontró tranquilidad en los momentos difíciles, pero sí lo hizo. Y escribió un salmo, amén. En paz me acostaré. Amén. Y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Si somos capaces de tomar nuestra cruz, seguir este camino que va a tener dificultades, amén. Y nuestra inestabilidad nos va a decir muchas veces que quizás no podemos. Pero si somos capaces de tomar esa cruz, así como el Señor hizo con David, ese peso se va a hacer mucho más liviano. El Señor va a quitar esa carga que tú tienes, esa carga que tú traes a la iglesia, esa carga que no te permite alabar, esa carga que te duele. Esa carga es la que el Señor va a quitar de tus hombros. Y tu resistencia, tu aguante, tu amor al Señor te va a hacer llegar a las moradas celestiales. Amén. David es un buen ejemplo, amén, de cómo, aun siendo inestables, Dios permanece fiel. Y esa es la razón por la que aún seguimos siendo cristianos. Amén. El Señor toma a cualquiera. Y así como tomó a David, a un joven, un chico, amén, alejado de la sociedad, quizá despreciado por sus hermanos, por su familia,
así como lo tomó a Él, te puede tomar a ti. Amén. Entonces no te rindas. Toma esa cruz tan pesada cada día que el Señor va a hacer la obra. Amén. Hay un salmo también que dijo David, Salmo 25. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Amén. David, un adorador, uno de los mejores adoradores. Y asimismo el Señor está buscando que tú le adores. Que adores a pesar de todo. No importa cómo has llegado, no importa que te miren, no importa que te juzguen, no importa que hayan cosas que a veces te hagan bajar los brazos. Sigue adorando. Y si tu alabanza tiene que ser, Señor, escúchame, escúchame, que así sea. Amén, para la gloria del Señor, Señor. Y el Señor te va a escuchar. Amén. No te rindas. Pongámonos de pie. Amén. El Señor habla de la forma que Él quiere. Amén. Y este mensaje también lo recibí en mi corazón. Y espero que haya sido de bendición para ustedes. Y así como somos capaces de tomar nuestra cruz, también el Señor va a bajar ese peso en nuestra espalda. Amén. Gracias, Padre Celestial, por el día de vida que nos concedes, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, de conocer más de los hombres que tú usaste, Padre Celestial. Te pido, Señor, que bendiga nuestras almas, nos cuides, Señor, nos des cariño, nos des contención, Padre Celestial, porque en este mundo vamos a pasar aflicción. Vamos a pasar aflicción. Es innegable, Señor, que en algún punto quizás tiremos la toalla porque nuestro cuerpo ya no puede más. Pero aún así, Señor, en medio de los momentos difíciles, danos fuerzas para alabarte, Señor. Que aunque la culpa, Padre Celestial, sea fuerte, que aunque no nos sintamos dignos de estar en tu presencia, Padre Celestial, te pido que nos bendigas, Señor, con tu mano preciosa, Señor. Bendice nuestro corazón, mantén esa humildad en nuestro corazón, permite que la alabanza sea lo más sincera posible. Si es necesario dejar todo atrás, así como lo hizo Mateo, Padre Celestial, lo dejaremos, Padre Celestial, porque queremos seguirte, Señor, queremos seguirte, y muchos hijos tuyos también quieren seguirte, Padre Celestial, pero quizás no encuentran la fuerza, Señor. Dale fuerza, Padre Celestial, que no decaigan, Señor, que sigan alabándote, Señor. Porque solo tú puedes sacar lo valioso que está en nosotros, Señor. Tú no nos hiciste, Señor. Tú nos conoces, Padre Celestial. Lávanos, redímenos, Señor. Y te seguiremos, Padre Celestial, con todo nuestro corazón. Bendiga al Señor. Dejo esta oración por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Demos la gloria al Señor.